Bueno, muy buen día a todos. Bienvenidos a esta revisión médica como parte de los seminarios de presentación de los estudiantes de octavo semestre del segundo semestre del 2020. Hoy tenemos la fortuna de hacer una revisión, me parece muy interesante, de enfermedad bulosa. Esta presentación está a cargo de las doctoras Andrea Caterina Jauregui, Andrés José López, Lisette Dayana Lozano y Lady Caterine Luna. Bienvenidos a la clase y adelante, doctores. Bueno, entonces, para iniciar, vamos a tener en primer lugar la definición. Entonces, la enfermedad bulosa, o también conocido como enfisema buloso, es un conjunto de alteraciones parenquimatosas pulmonares que cursan con la formación de una o más bulas que comprimen el resto del pulmón normal, o el parénquima pulmonar normal. Vamos a tener dos presentaciones, entonces tenemos la bula, que es un espacio que contiene aire dentro del parénquima pulmonar y el cual se origina a raíz de la destrucción y dilatación de los espacios aéreos distales a los bronquiolos terminales. Esta va a tener más de 1 centímetro de diámetro. Y por el contrario, los blebs o vesículas son colecciones subpleurales menores en tamaño en diámetro a 1 centímetro de aire dentro de la capa de la pleura visceral por rupturas de alveolos. Este aire va a disecar las finas capas fibrosas de la pleura y se acumula hasta formar pues unas burbujas o vesículas, así como vemos en la imagen. Entonces aquí vemos la bula en esta imagen y aquí pues la vesícula o bleb. Hay que tener en cuenta que para la enfermedad bulosa o enfisema buloso vamos a ver en mayor medida blebs. Aquí pues otras imágenes para lograr diferenciar bien lo que son los blebs de la bula. Entonces aquí tenemos que en el bleb se va a dar por una debilidad de las por aquí arriba, pero pues esta es la imagen, del pulmón, que son sometidas a mayor tensión mecánicas que basales, y donde las presiones pues intrapleurales son más negativas, lo que explicaría la mayor tendencia a las bulas a presentarse en los lóbulos superiores. Vamos a tener en esta otra imagen que a diferencia de los blebs, las bulas están confinadas por tabiques de tejido conjuntivo del pulmón y es profunda a la capa elástica interna. Entonces, vamos a tener que, pues hay tres tipos que más adelante vamos a ver en su propia clasificación. Bueno, otra diferencia importante es que los blebs no tienen tabiques de tejido conectivo. Y bueno, entonces, si seguimos con la fisiopatología, bueno, vamos a tener en cuenta que las bulas van a estar presentes en 4 contextos clínicos. Entonces, en el enfisema buloso, que es el que estamos hablando el día de hoy, también con fibrosis pulmonar, como una de las últimas etapas cuando hay sarcoidosis o neumoconiosis complicada. También en un síndrome llamado el pulmón desaparecido, en el que el parénquima rápidamente pues, es reemplazado por múltiples bulas. Y por último, en pulmones que son normales. Vamos a tener pues diferentes etiologías. Ninguna de estas pues está definida con claridad, o sea, ninguna lo explica, son solamente teorías. Entonces, la primera de ellas vamos a tener que es una debilidad de las paredes alveolares, como ya lo había dicho, en las zonas apicales del pulmón sometidas a mayor extensión mecánica que las basales. La siguiente sería la enfermedad inflamatoria de la pequeña vía aérea con obstrucción y progresivo atarpamiento aéreo con espacios aéreos a tensión. El más importante, que ahorita lo voy a escribir mejor, es el enfisema paraseptal o distal subyacente.
el consumo de cigarrillo, la formación de tejido cicatrizal que atrapa áreas de pulmón normal y agranda los espacios aéreos. Vamos a tener el abuso de drogas intravenosos. Una muy importante es la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Esta es una proteína. Esta pues se da por genética. Esta va a tener tres alelos. Un alelo normal que es el alelo M, un alelo S y un alelo Z. Entonces el M va a codificar 100%, mientras que el Z el 40% y el S el 40% y el Z el 15%. Entonces, cuando las personas tienen alelos S y Z, van a codificar proteínas que son anormales y van a conducir a un mal plegamiento de esta proteína que luego se va a acumular en el hepatocito. Es importante que esto afecta más que todo, principalmente al hepatocito. Cuando ya las formas son homocigotas ZZ o va pues a tener una predisposición también a desarrollar enfisema pulmonar y pues diversos tipos de hepatopatías. El 96% de estos pacientes presentan hepatopatías más enfisemas o EPOC, que pues hay que aclarar que esto pues es un tipo de EPOC. Y esto, el 4% va a tener, eso es muy raro, súper raro que solamente tenga enfermedad pulmonar y no hepática en la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Entonces, pues en esto acá hay una tablita en la cual eh, los pacientes a los cuales se les puede tomar o se les debería tomar eh, los niveles de esta. Entonces, vamos a tener que los tres primeros pues van a ser pacientes respiratorios y están en asterisco debido a que pues esta se toma si definitivamente no encontramos otro diagnóstico, si pues estamos buscando entonces para descartar, pero no es como que sea primera opción. Eh, Otro, vamos a tener el resultado de la inflamación crónica y los cambios destructivos en los bronquiolos respiratorios terminales y de primer orden, lo que resulta pues en una distensión del espacio aéreo. Entonces aquí pues les iba a explicar pues la hipótesis de el enfisema paraseptal subyacente pues es la más popular, como pues, yo ya les había comentado, es la más importante debido a que pues dice que esta prevé la destrucción de los alveolos adyacentes a los tejidos conectivos y que esto se va a relacionar por el hecho de que allí los capilares de las paredes pues no hay tanta red de capilares y arterias, por lo que en estas regiones los acinos van a tener menos vascularización y una mayor distensión, que sería esta. En el centro acinar, pues es la parte proximal de los acinos y más que todo se da por el uso de cigarrillo y el enfisema panacinar o panlobulillal es cuando toma todo el acino. Y pues aquí vamos a tener esto, una representación esquemática pues de lo que se podría encontrar en la exploración quirúrgica, pero pues solo es esquemática. Entonces acá en la imagen A vamos a tener un pulmón normal. En la imagen B vamos a tener pues con una cicatrización apical, pues dice que esto representa un neumotórax espontáneo primario, posiblemente causado por una pequeña fístula bronquioalveolar rodeada de tejido fibrótico. En la imagen C vamos a ver ampollas únicas o múltiples de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Aquí las vemos, están grandecitas. En la imagen D vamos a ver, aquí. En la imagen D, pues vamos a ver bulas únicas o múltiples formando un grupo, también todas de más de 2 centímetros de diámetro. Aquí vamos a ver una bula gigante. En la imagen F vamos a ver múltiples bulas, pero en diferentes lóbulos. En la imagen G
vamos a ver múltiples bulas, pero en esta ocasión bilaterales. En la imagen H vamos a ver el enfisema lobular, miren acá todo el lóbulo. En la imagen I vamos a ver un neumotórax recurrente que puede ir acompañado de adherencias pleuropulmonares membranosas multiseptadas y multiformes en la región pues donde se encuentran las bulas. Aquí vemos las adherencias. En la siguiente, pues ya un neumotórax crónico membranoso multiloculado que puede afectar pues a la mayor parte de la cavidad pleural, entonces vemos las adherencias en toda la cavidad pleural. Y por último, pues un hemoneumotórax espontáneo relacionado con la ruptura de las adherencias pleuropulmonares vascularizadas en forma de cordón durante el corazón pulmonar. Entonces, esto nos quiere decir que acá hay vascularización y al romperse esa vascularización, pues va a causar eh, la hemorragia aquí en la pleura. Buenos días. Bueno, las bulas pueden ser únicas o múltiples y pues, como dijo mi compañera, presentarse en los pulmones normales o formar parte de lo que es un enfisema generalizado, por lo que se van a distinguir tres tipos anatómicos, en el que son las bulas tipo 1, que son las que están asociadas al parénquima normal o casi normal. Estas pueden ocurrir en un 20% de los casos aproximadamente. Se encuentran en lo que son los ápices pulmonares, en los bordes de la língula o los lóbulos medios, aunque pues frecuentemente se encuentran más en los ápices pulmonares. Estas van a poseer un cuello estrecho que va a conectar las bulas con el parénquima pulmonar. Sus paredes son delgadas y sus interiores están vacíos. Estas son unas variantes del enfisema parasectal, por lo que pues la aparición de alteraciones funcionales va a estar es más en relación con el tamaño de la bula y con el mayor o menor grado de compresión del pulmón que lo rodea. En cuanto a las bulas tipo 2, estas están más asociadas al enfisema difuso, ocurren aproximadamente en un 80% de los pacientes y se pueden caracterizar porque tienen un cuello de tejido pulmonar enfisematoso parencinar. Estas surgen del parénquima subpleural y son lesiones que pueden ser múltiples y bilaterales, variando considerablemente en lo que es su tamaño y localización. En cuanto al interior de estos espacios aéreos se va a componer es de pulmón enfisematoso en el que pues los vasos sanguíneos aún pueden estar presentes. Estas se pueden encontrar en cualquier lugar del pulmón, pero pues sin embargo generalmente más frecuentes en el lóbulo sobre el diafragma. En cuanto a los síntomas, cuando aparecen no solo están relacionados con el tamaño de la bula, sino también con la severidad del enfisema difuso circundante. En cuanto a las bulas tipo 3, estas prácticamente todo el tejido pulmonar va a estar sustituido por espacios enfisematosos. Tienen una base más ancha y contienen enfisema panancinar expandido y estas también las podemos encontrar en cualquier zona del pulmón. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las bulas, estas pueden ocurrir en varios contextos clínicos, ya sea primario, en el que pues el parénquima pulmonar va a ser sustituido por múltiples bulas, como lo dijo mi compañera, el síndrome del pulmón desaparecido, o pueden alcanzar ya un tamaño que pues supera un tercio del emitoras, como es el caso de la bula gigante. Puede ser secundaria a un enfisema, ya sea parasectal, parancinar o centriacinar,
o por un enfisema paracicatrizal que me va a conllevar a una fibrosis pulmonar, como es en el caso en las últimas etapas de la sarcoidosis, en la neumoconiosis complicada, en la fibrosis pulmonar idiopática, fibrosis masiva progresiva o tuberculosis fibrótica, así como también en otros trastornos pulmonares fibróticos. También en trastornos familiares como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, en otros síndromes genéticos como es el síndrome de Ehlers-Danlos y el síndrome de Marfan y de Fabry, entre otros. Siguiente, por favor. En cuanto pues a los efectos nocivos del tabaco, el cannabis y el contexto de lo de que es el abuso de drogas intravenosas y los o cigarrillos electrónicos, estos están asociados con la obstrucción de la vía aérea y el enfisema centrolobulillar. También se ha documentado pues que la inflamación crónica me lleva a unos cambios destructivos en lo que es los bronquiolos respiratorios terminales, causándome anomalías en la función pulmonar y produciendo así pues la distensión del espacio aéreo por un vaciado retardado. Siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la enfermedad bulosa no presenta signos o síntomas patognomónicos, por lo que pues el síntoma clínico principal es la disnea, pero pues en muchos pacientes o individuos pueden estar asintomáticos debido pues a que las bulas suelen ser muy pequeñas y no producirme síntomas o signos o alteraciones perceptibles en lo que es la función pulmonar, por lo que a veces se detectan accidentalmente por el curso de alguna radiografía de tórax de rutina, pero sin embargo las bulas raras veces se pueden hacer visibles en lo que es la radiografía de tórax, por lo que solo se observan es en la tomografía computarizada. Y a medida que las bulas van aumentando de tamaño y van afectando el parénquima pulmonar, el individuo puede presentar intolerancia al ejercicio o empeoramiento de la disnea. Y si hay una ruptura de una o más bulas, también puede provocar una disnea intensa acompañada de un dolor retroesternal. Y estas rupturas pueden verse reflejadas como un neumotórax a tensión o un neumotórax espontáneo. Siguiente, por favor. En cuanto al examen físico, este va a depender pues del tipo de bulas y del síndrome enfisematoso, ya sea difuso o localizado, por lo que pues a la inspección se puede presentar un tórax en forma de tonel con un diámetro anteroposterior aumentado. También expansión pulmonar disminuida, a la percusión hipersonoridad y a la auscultación un murmullo vesicular disminuido. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las complicaciones, estas pueden presentar como síntomas lo que es tos, expectoración, fiebre, hemoptisis, neumotórax espontáneo secundario o clínica de hipertensión pulmonar o cor pulmonar, que son los síntomas que están asociados más a las complicaciones y a las comorbilidades de la enfermedad bulosa. También otras complicaciones que pueden ocurrir son la herniación cervical y la disfagia secundaria a la compresión de la bula, pero estas son muy raras. Siguiente, por favor. Bueno, entonces para hablar un poco de lo que es el diagnóstico de la enfermedad bulosa pulmonar, tenemos que puede hacerse teniendo en cuenta la evaluación clínica del paciente, lo que son estudios imaginológicos y pruebas de función respiratoria. Esto no solo nos va a permitir hacer un diagnóstico de la enfermedad, sino también además posibilita lo que es la detección de complicaciones y permite establecer el estado y la gravedad de la enfermedad para de esta forma pues orientar a una mejor opción terapéutica para el paciente. Entonces, iniciando con lo que es la evaluación clínica, como lo decía bien mi compañera, como tal no existe un signo o síntoma que sea patognomónico de la enfermedad bulosa. Sin embargo, se debe prestar especial atención a sintomatología que refiere al paciente, tal como una historia de disnea,
sobre todo al esfuerzo, la cual es generalmente el principal motivo de consulta de estos pacientes. Tenemos que sino también de la calidad del parénquima pulmonar de base. Es decir, si el paciente presenta un parénquima pulmonar estructuralmente normal o por el contrario, si exhibe cambios enfisematosos. Además, también tenemos que se ha reportado dolor torácico en pacientes con bula gigante. Este dolor suele ser subesternal con irradiación a lo que son miembros superiores y asociado al ejercicio. El dolor parece que se genera al ser secundario al atrapamiento de aire en la bula con posterior distensión de la pleura parietal o visceral. También tenemos que es importante tener en cuenta lo que son los antecedentes de tabaquismo del paciente, pues dos de las causas principales... Perdón, Andrés, se les cayó la imagen de proyección. ¿Podemos nuevamente retomarla? Gracias. Sí. Volvamos nuevamente a compartir pantalla, por favor. Bueno, mientras los compañeros empiezan a retomar la conexión, creo que es importante profundizar en el concepto que inicialmente nos hablaban de la diferencia entre BLEP y bula. Y es básicamente un concepto semiológico, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que el tamaño de esa bolsa de aire y la característica de qué tanto está rodeada de pulmón normal es lo que nos va a dar la diferenciación. He notado durante las prácticas día a día que a veces nos enfrascamos en discusiones que si es un blef, que si es una bula. A veces es muy difícil poder uno diferenciar por imágenes o por clínicas, ¿no? Creo que lo más importante aquí es tratar de hacer un diagnóstico y un diagnóstico etiológico. No sé si han podido el grupo de presentación compartir pantalla. Sí, ya, perfecto. Pues continuemos en la diapositiva que estábamos, por favor. Gracias. Dayan atrás, por favor. Me faltaba decir algo. Bueno, entonces, como bien les decía, tenemos que también es importante tener en cuenta lo que son antecedentes del paciente como antecedentes de tabaquismo. Entonces, tenemos que, esto es debido a que dos de las causas principales de enfisema bulloso y enfermedad pulmonar bulosa son lo que es el tabaquismo y, como lo decían, la deficiencia de antitripsina. Entonces, en estos casos tenemos que se da la formación de bulas con un menor grado de enfisema debido a la destrucción del parénquima pulmonar en aquellas personas que son consumidores habituales de drogas, tales como el crack o la marihuana, o por el abuso de drogas intravenosas debido al daño inflamatorio que desencadena en el alveolo. Siguiente. Bueno, en cuanto a los estudios imaginológicos, inicialmente tenemos lo que es la radiografía de tórax. Entonces, aunque la radiografía de tórax es el método pues, más práctico y asequible para identificar la presencia de bulas, generalmente revela menos del 50% de las bulas que podrían ser identificadas con una tomografía computarizada. En la radiografía de tórax, en presencia de bulas, se observarán áreas de mayor radiolucidez que estarán marcadamente por lo que son líneas finas radioopacas que representan las paredes de las bulas. Tenemos que estas líneas que delimitan a las bulas se componen ya sea de lo que son septos interlobulares comprimidos, fusionados o por pleura. Entonces, tenemos que debido a que estas líneas aparecen de manera incompleta en la radiografía de tórax, solo delinean ciertos segmentos de la pared de la bula. También es importante decir que la distinción de las bulas de otras entidades pulmonares a nivel radiológico
puede ser sencillo al compararse como por ejemplo con las cavernas, las cuales suelen presentar paredes que son más gruesas y a veces irregulares, o puede resultar un poco más complicado cuando se trata de diferenciar las bulas de un quiste. En este último caso, la presencia de otros signos radiológicos, ya sea como enfisema o trastornos pulmonares fibrosos, podría sugerir la presencia de una bula. De igual forma, el poder distinguir entre una bula gigante o un neumotórax puede llegar a resultar complicado. Sin embargo, se podría llegar a diferenciar en el hecho de que la línea pleural asociada a una bula gigante es generalmente cóncava en relación con la pared torácica lateral, mientras que en el caso de la línea pleural asociada con un neumotórax es convexa en relación con la pared torácica lateral. ¿Sí bien? Bueno, entonces en cuanto a lo que es la tomografía computarizada, tenemos que esta proporciona información importante sobre lo que es la arquitectura del parénquima pulmonar del paciente. En esta podremos observar lo que es el tamaño, la ubicación y el número de bulas, además de cualquier otra normalidad, ya sea la presencia de masas o de infiltrados. Por lo tanto, tenemos que realizarse en todos los pacientes a los cuales se les esté considerando para la realización de una bulectomía. También tenemos que las bulas se podrán identificar como áreas de radioluminosidad que generalmente no contienen vasos y que están confinadas por paredes visibles. En cuanto a lo que es la tomografía computarizada de alta resolución, tenemos que será útil al momento de mostrar que las bulas grandes no solo se asocian a sino también al efisema centroacinar, que como ya lo decían, es frecuentemente asociado con el tabaquismo. También en la tomografía computarizada torácica tenemos que las bulas gigantes suelen encontrarse en los lóbulos superiores, esto debido pues a la mayor debilidad de lo que son las paredes alveolares en las zonas apicales del pulmón, las cuales están sometidas a mayor tensión. Siguiente. Bueno, entonces en la imagen podremos observar la tomografía computarizada en vista axial que muestra bulas bilaterales en los lóbulos superiores y también la misma tomografía computarizada pero en vista coronal. Siguiente. Y posteriormente observamos una imagen también igual por tomografía computarizada, en este caso de una bula infectada del lóbulo superior izquierdo. Y en la siguiente imagen observamos la misma bula ya después de tratamiento antibiótico. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que son las pruebas de función pulmonar, tenemos que estas permiten distinguir entre aquellos pacientes que presentan bulas localizadas con un parénquima pulmonar normal, es decir, enfermedad bullosa, y aquellos cuyas bulas y presentan una enfermedad respiratoria obstructiva de base, es decir, un enfisema buloso. Entonces tenemos que hacer esta distinción, será de vital importancia, puesto que en la mayoría de los casos los pacientes con enfermedad obstructiva y bulas, es decir, presentan una función pulmonar dañada y por lo tanto la intervención quirúrgica no representa un beneficio mayor en estos pacientes. Entonces, dentro de las pruebas para valorar la función pulmonar, encontraremos lo que es la espirometría basal, los volúmenes pulmonares y resistencia por pletismografía, también la capacidad de difusión de monóxido de carbono, la cual suele determinarse para poder distinguir entre la presencia de un enfisema difuso o generalizado y la presencia de bulas localizadas, puesto que la mayor pérdida de la superficie alveolar en lo que es el enfisema generalizado, tenemos que reduce la capacidad de difusión del monóxido de carbono. También tendremos otras como son la gasometría arterial, la oximetría de pulso, la función de los músculos respiratorios y lo que son las pruebas de esfuerzo. ¿Sí bien? Bueno, entonces en cuanto a la imagen, podremos hacer una diferenciación entre lo que son los valores en la enfermedad bulosa y en la enfermedad obstructiva de vía aérea y bulas. Entonces, tenemos que en este caso, el estudio funcional respiratorio en el caso de los pacientes de enfermedad obstructiva pulmonar y de bulas, es decir, enfisema buloso,
revela que hay un aumento del aire atrapado con una obstrucción del flujo aéreo, es decir, aumento de lo que es la BRCPT, BRCPT y disminución y ahora lo que es una hipoxemia, hipercapnia y también descenso de lo que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Siguiente. Y pues una imagen en donde hacemos una diferenciación de acuerdo al grosor de la pared entre lo que es una cavitación y las bulas epistematosas. Entonces nos habla que la cavitación será mayor de 5 milímetros y tenemos que la lesión cavitada puede estar asociada a procesos infecciosos y también puede estar asociada a cáncer de pulmón cavitado. Y pues en el caso de las bulas, estas serán, pues su pared será de un menor diámetro, entre 1 a 2 milímetros. ¿Sí? Bueno, buenos días. Entonces, continuando con lo que sería el manejo de los pacientes, como bien lo habían mencionado mis compañeras, tener un principio básico y es que la enfermedad bulosa no es sinónimo de intervención quirúrgica. Para eso, pues vamos a tener unas consideraciones específicas que más adelante les voy a mencionar. Entonces, a modo general, vamos a tener tres tipos de pacientes, los que son asintomáticos, los sintomáticos y los pacientes que van a requerir un tratamiento inmediato. En cuanto a los pacientes asintomáticos, estos van a requerir una intervención un poco más tranquila. Sin embargo, debemos enfocarnos en concientizar y educar bien al paciente de abandonar hábitos dañinos como el hábito tabáquico. Y adicionalmente debemos, si tenemos confirmada la presencia de una bula en un paciente asintomático o sintomático, hacerle la recomendación de evitar deportes que me puedan comprometer esta estructura, como son el bucear por, por la compresión a la que ellos se ven sometidas al descender a bajas profundidades a nivel de... Adicionalmente, también tener precaución con los deportes de contacto por el riesgo de la ruptura de la bula. En cuanto si el paciente ya presenta síntomas, se debe hacer un filtro con medicina interna y neumología, tener muy en cuenta esto porque pues muchas veces el tratamiento no va a ser quirúrgico, sino va a ser más enfocado a la causa a la que me llevó la generación de la bula. En cuanto a las patologías que requieren tratamiento inmediato, tenemos la bronquitis crónica, los pacientes con asma o con enfisema y adicionalmente los pacientes que presentan deficiencia de terapia. Dicho esto, debemos tener como claro en mente que si nos llega a la consulta un paciente añoso con síntomas de POC o efisema, pues una de las causas más frecuentes va a ser una exposición externa, es lo primero que vamos a pensar, y una de las más frecuentes pues va a ser el abuso del tabaco. Sin embargo, si a la consulta nos va a llegar un paciente joven que no es fumador, pues la causa a la cual vamos a pensar más frecuente va a ser un congénita como la deficiencia de alfa-1 antitripsina o malformaciones congénitas que no se han detectado a tiempo y que posteriormente se expresaron como una enfermedad bulosa. Siguiente. En cuanto a, entonces, ya hablando del tratamiento, más enfocándonos en el nivel quirúrgico, pues vamos a tener que este tratamiento va a depender de la condición individual del paciente. Lo que vamos a buscar de forma general es conseguir un aumento de la función pulmonar. En cuanto a las indicaciones específicas quirúrgicas, más adelante les tengo una tabla donde traen los criterios, pero pues de forma general tenemos que toda bula aislada que presente que presente un área ocupada mayor del 30 al 50% de un hemitórax se puede considerar quirúrgica, al igual que una enfermedad bulosa con disnea progresiva. Muy importante lo que es el neumotórax secundario espontáneo, que es muy característico de esta enfermedad, y pues que va a estar acompañado de la clínica también característica de esta, como es la disnea, la hipoventilación
el dolor, la frialdad y la palidez, entre otros. En cuanto a la hemoptisis, cabe hacer una aclaración, y es que no todos los pacientes van a presentar este síntoma. De hecho, es raro porque los pacientes enfisematosos pues presentan una circulación de baja presión en la bula. Sin embargo, sí es muy importante, si el paciente presenta este síntoma, descartar otras patologías que pueden estar asociadas, como son las patologías por cavernas, que bien mi compañera lo explicó, donde en la radiografía de tórax simple, una gran diferencia entre una bula y una caverna, pues va a ser el grosor de la pared que la recubre, siendo la pared de la caverna mucho más gruesa que el de la bula. Y también descartar otras causas como quistes, neoplasias o procesos infecciosos donde se va a caracterizar o donde va a predominar una neovascularización, lo cual me provoca hemoptisis. Y seguido también si el paciente presenta un aumento de la bula constante o rápido. En cuanto a las indicaciones menos frecuentes, sería la cirugía preventiva en pacientes asintomáticos y las complicaciones locales que me pueden generar la bula, como son la hemorragia, la malignización y la infección de la misma. Entonces, ya teniendo esto claro, es muy importante, antes de iniciar los tratamientos, haber realizado una buena historia clínica, tener las pruebas de imágenes que me confirmen o me descarten el diagnóstico, y muy importante la evaluación de la función respiratoria del paciente para saber si se va a ver beneficiado por una intervención quirúrgica. Siguiente. Entonces, ya hablando de los enfoques netamente quirúrgicos, tenemos que las técnicas como la bulectomía lo que va a buscar es eliminarme el volumen ocupado por la bula. Esto se logra pues al quitar la bula gigante o al resecarla, el tejido pulmonar sano, el tejido adyacente que está comprimido, pueda expandirse nuevamente, y así pues el paciente va a tener una mejoría en la función respiratoria. Aquí se aplican dos conceptos que encontramos en la bibliografía, que son la bula pulmonar gigante y otro que es un poco más antiguo, lo mencionan como cirugía reductora de volumen. Este concepto tenía como enfoque mejorar su calidad de vida, pero muchas veces se dejaba de un lado lo que es la patología de base, la cual seguía progresando y más adelante me podía generar complicaciones. Entonces, la bulectomía como objetivo principal pues va a ser resecar la pared de la bula y extirparla para posteriormente extraerla. Esto se logra mediante tres técnicas, que son la toracotomía postolateral, toracoscopía y la toracoscopía uniportal, que ya se las voy a mencionar más adelante. Siguiente. Bueno, esta es la tabla que les decía, donde están como los criterios o las indicaciones específicas para considerar si el paciente se va a beneficiar o no de una intervención quirúrgica, donde se evalúa en primera medida pues lo que es la anatomía de la bula. Como ya les había mencionado, toda bula gigante, toda bula grande que comprometa más del 30 al 50% del hemitórax. También se evalúa lo que es la función de la bula, si es una bula no ventilada ni perfundida, el índice de compresión mediante angiotac, donde el índice alto pues va a ser una cirugía más indicada. El estado del pulmón comprimido, muy importante, si cuenta con un buen llenado capilar, porque esto en parte me traduce si una vez extraída la bula, el pulmón sano adyacente pues va a lograr otra vez expandirse y recuperar su función pulmonar. También evalúan lo que es la severidad de la comorbilidad como el enfisema, donde se recomienda este procedimiento quirúrgico en pacientes donde estén en estadios tempranos o ausencia del mismo, porque van a tener un mejor resultado posoperatorio. Y en síntesis, pues también se evalúa lo que es la situación clínica general, donde los pacientes a la cual pues va a favorecer más el procedimiento quirúrgico van a ser esos pacientes jóvenes que no tengan comorbilidades y que tengan un estado nutricional aceptable. Siguiente. Entonces, ya para hablar de las técnicas,
esta es una técnica de bulectomía, que es la toracoscopia, que pues se caracteriza por extraerme la bula, ¿sí? Primero se extirpa con endograpadoras, una vez ingresado en la cavidad torácica, se liga la base y se extrae la bula. Esto, como importante, son los resultados quirúrgicos, que a corto plazo casi el 100% de los pacientes van a presentar mejoría, y entre un 85 a 90% de estos pacientes van a conservar esa mejoría durante los 5 años posteriores. En la imagen extrema derecha, pues vemos lo que sería una toracoscopía uniportal. Pido excusas porque pues esa la explico más adelante. Siguiente. En cuanto a lo que es el drenaje endocavitatorio, este va a tener como objetivo principal pues eliminarme el aire de la bula colapsándola, y muchos autores la consideran como una técnica no ideal, ¿sí? Ahorita les menciono por qué. Esta se hace mediante una toracotomía pequeña de 7 a 8 centímetros, donde se va a penetrar en la cavidad pleural, se ubican 2 suturas alrededor de la bula y se inserta adicionalmente un catéter de Foley para iniciar el drenaje endocavitatorio y así colapsar la bula. Luego se va a conectar un tubo de drenaje pleural convencional y luego será retirado. Esta es como la razón que ellos dan del por qué no se considera la técnica ideal. ¿Por qué? Hay que tener mucho cuidado, y es que si estamos ante la sospecha de una bula, pero no tenemos como el 100% de seguridad de su ubicación, no se recomienda la colocación ni de tubos ni de drenajes, porque esto puede generar que al entrar rompamos la bula y convertirla en una fístula, generándole más complicaciones al paciente. Siguiente. Ya hablando de la cirugía toracoscópica asistida por vía uniportal, esta tiene gran acogida por los cirujanos porque es un procedimiento menos invasivo, donde por un solo puerto pues, se realiza todo el proceso quirúrgico. Este se realiza mediante inicialmente la introducción de un endoscopio con el fin de explorar la cavidad torácica, identificándome bien la posición de la bula o si hay presencias de más de estas. Una vez identificada, se procede a desinflarla mediante diatermia normal, dando paso a la disección de adherencias, teniendo siempre la precaución de no dañar estructuras importantes a la entrada del tórax. Una vez hecho esto, después de liberar la bula, se inserta una endograpadora para atrapar la bula y se utiliza una bolsa endoscópica dentro del tórax para retirarla, y finalmente se drena la cavidad pleural y se cierra con la incisión. Siguiente. La toracotomía postolateral, esa es otra técnica de la bulectomía, es más invasiva. Como vemos en la imagen, siempre este procedimiento vamos a realizar una incisión un poco grande, vamos siempre a demarcar lo que es el extremo inferior de la escápula, y por ahí pues vamos a hacer lo que es la abertura, la incisión. Es importante aquí tener en cuenta dos características, y es que si la bula que está presente en este paciente presenta un pedículo estrecho, su extirpación pues no va a presentar demasiadas complicaciones, demasiados problemas. No obstante, de no ser así, se recomienda el uso de una técnica que se llama incisión-plicación, donde se abre la bula longitudinalmente y luego se plica. Todas estas técnicas que les he mencionado van a tener dos consideraciones muy importantes para que sea satisfactoria para el paciente. La primera es que pues, vamos a buscar la resección de la mayor parte del tejido y siempre vamos a generar un buen sellamiento. Es importante esto. Y garantizar que al paciente que no se someta a complicaciones como las fístulas que les mencioné anteriormente. Siguiente. Ya para terminar, muy importante, entonces, como los resultados quirúrgicos van a ser casi siempre favorables, donde la mejoría sintomática va a ser casi el 80%, y en la función pulmonar de los pacientes posoperatorios. La mortalidad operatoria suele ser baja. Sin embargo, en ocasiones se pueden presentar complicaciones posoperatorias, como son la escasa reexpansión del tejido pulmonar remanente,
Por eso es muy importante, antes de someter a cirugía o proceso quirúrgico al paciente, haber hecho estudios de función pulmonar o funciones de esfuerzo. También pues, se puede presentar lo que es la fuga aérea prolongada, el enfisema subcutáneo, los problemas en el espacio pleural, también complicaciones en la dificultad con la desconexión del ventilador y la fístula broncopleural crónica. En cuanto a los resultados menos favorables, estos van a estar más enfocados a los pacientes cuyas características no se pueden modificar o no se lograron cambiar durante todo el proceso, como son pues la edad avanzada, el tabaquismo continuo, el paciente que no logró pues abandonar este hábito dañino, los pacientes que presentan enfermedades comórbidas significativas, pacientes con función pulmonar baja que presentan hipercapnia, ampollas mal definidas en los estudios de imagen y los pacientes que presentan hipertensión pulmonar. Siguiente. Y pues ya por último tenemos lo que serían, les vamos a presentar los videos como los que nos impulsaron a estudiar este tema, dos videos muy interesantes. Muy bien, yo les propondría que revisemos, miremos los videos, y luego yo les hago una explicación de cada uno de ellos. Sí, este caso es un caso muy interesante porque es un paciente con un enfisema buloso secundario al tabaquismo. Estuvo hospitalizado con valoraciones intrahospitalarias por el servicio de neumología, en donde se hizo pues, todo el estudio funcional y se consideró que era una bula gigante, una bula que ocupaba más del 50% de la cavidad torácica y que estaba generando pues, limitaciones en la función del paciente. Entonces, conjuntamente en Junta de Tórax se decidió que el paciente se beneficiaría de la resección de la bula gigante y en este caso, y quiero aclararlo porque pues, en formación como cirujano torácico, del cual ya puedo hablarles hace más de 18 años, nos fuimos entrenados en los procedimientos quirúrgicos abiertos, entonces uno llegaba, hacía toracotomías, identificaba la bula como muy bien los doctores describieron y posteriormente abríamos la bula para luego aplicarla, o sea, la misma pared de la bula nos sirviera como de parche para que pudiéramos evitar fugas posterior a la cirugía, ¿no? En algunos casos inclusive utilizábamos tejidos como pericardio o fascias latas para dejar como especie de parches en esos sitios porque entendemos que estos pulmones en los pacientes enfisematosos son pulmones muy frágiles, es como si habláramos de una tela dañada, entonces cualquier punto, cualquier tipo de sellamiento que usted haga una tela dañada, al traccionarla ella se va a romper. Que sucede lo mismo con el pulmón, entonces hay que ser muy cuidadosos en este tipo de resecciones de estas bulas. Y efectivamente en este caso decidimos hacerlo, si lo notan y vamos a volver a repetir el video, podemos nuevamente repetirlo para hablar de algunos aspectos técnicos. Creo que inicialmente pues vemos un pulmón muy enfermo en los cortes axiales y esa lesión que es la bula con una pared delgada y el corte coronal se ve pues cómo ocupa el 50% de la superficie. Al entrar a la cavidad torácica pues era una bula gigante que inclusive no dejaba casi que manipular, por esa razón pues fue como una especie de extracción y retracción por uno de los puertos de la toracoscopia, hicimos una cirugía por video, un BATS multipuerto, M-BATS, 2 puertos, uno para la cámara y otro para la instrumentación como lo están viendo, ahí exteriorizamos la bula,
lo cual nos permitió visualizar en el interior de la cavidad pleural un poco mejor la base de la bula o el sitio de implantación. Y sobre este sitio aplicamos pues un sellamiento con sutura mecánica que nos permitió pues tomar el tejido más sano posible, no tanto un tejido buloso dañado, y nos permitió el sellamiento. Ahí se ve claramente la cuña con la bula. Entonces ese es un caso muy interesante, la evolución fue satisfactoria. Este paciente pues como tal no vamos a mejorarle con la cirugía como muy describieron los compañeros, la enfermedad no se va a curar, pero se le va a mejorar calidad de vida, ¿no? Es importante asociar. Muy bien. Sigamos con el segundo video, muchachos. Bueno, este caso es un caso completamente diferente y por eso me encantó que hayan escogido este tema porque tenemos diferentes escenarios. Es un paciente con un enfisema buloso severísimo, bilateral, no presentaba ninguna bula gigante, presentaba múltiples bulas bilaterales con una función pulmonar muy limítrofe. Un paciente que pues, coincidencialmente era o tiene relación con el personal de la salud y hacía neumotoras espontáneos después de estas neumotoras espontáneos que ya por el mismo proceso inflamatorio de tanto tiempo hacían loculaciones, se loculaba, pero descompensaba clínicamente al paciente, lo llevaba con neumotoras del 20, del 30%, con un pulmón muy enfermo, pues lo llevaba casi que a insuficiencia respiratoria, entonces requería hospitalización y nuevamente de intentar entrar. No podíamos hacer la resección de las bulas porque tendríamos que resecar todo el parénquima. Por lo tanto, lo que hacíamos era el manejo de la complicación, en este caso el neumotórax. Entonces entrábamos por video, mirábamos, expandíamos, tratábamos de hacer un sellamiento del espacio pleural. ¿Para qué? Para tratar de que ese pulmón enfermo se pegue a las paredes, las pleuras parietales y viscerales se unan, y eso evite que si más adelante hay una nueva ruptura, pues evite en lo posible un nuevo neumotórax y una complicación respiratoria. En este paciente creo que hicimos un procedimiento derecho y 3 procedimientos izquierdos, pero el paciente pues notábamos que cada vez que lo hacíamos mejoraba su calidad de vida y duraba promedio más de 5 o 6 meses. Creo que el último procedimiento fue hace más de un año y pues el paciente tengo entendido que ha evolucionado bien dentro de su estabilidad de la enfermedad. Entonces, este video es muy interesante, podemos rodarlo nuevamente para dar algunos detalles. Entendamos que esta nueva metodología de los videos y es parte de lo que queremos que ustedes aprovechen todo este material que tenemos en las redes. Ahí estamos en la cavidad pleural. Si notan, es una cavidad pleural enferma con múltiples bulas, adherencias, y cualquier procedimiento que hagamos para empezar a soltar o liberar, pues va a abrir huecos y va a generar fístulas. Entonces, pues básicamente lo que hicimos fue ingresar por video, evaluar ese espacio que estaba bien complicado, tratar de romper lo menos posible el parénquima, hacer una pleurectomía para generar inflamación, y posteriormente van a ver que aplicamos yodo, que es isodina el 20% en una cantidad de 60 centímetros. También lo hacíamos antes con silicato de magnesio, que es el talco. Aplicamos por aspersión y eso nos ayuda al sellamiento. Tenemos pues muy buenas tasas de respuesta a este tipo de procedimientos que hacemos de sellamiento. Entonces, pues es un video muy interesante, de una condición muy difícil, de esos pacientes que van a llegar constantemente por neumotoras recurrentes secundarios y podemos ofrecerles pues esta opción de tratamiento. Muy bien. Si quieren, seguimos adelante, muchachos, para terminar el seminario.
Perfecto. Entonces, si quieres regresamos nuevamente, permítanme un momentico. Regresamos nuevamente a la bibliografía. Entonces es importante siempre estas revisiones que ustedes hagan, creo que tenían otra imagen de la bibliografía, pues tratemos de que tengan los conceptos más recientes, por lo menos de los últimos 5 años, y esa es la idea. Bueno, muy bien. No sé si algún asistente o alguno de ustedes tenga alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, doctor. Sí, señora. ¿Cuáles serían las complicaciones de la pleurodesis? Generalmente, dependiendo de la ¿Tendría pleurodesis, complicaciones? como tal, pues ya sabes que la puedes hacer mecánica, que en este caso es quitar toda la pleura parietal, y eso pues como complicación principal puede haber dolor crónico y puede haber sangrado. Y si utiliza sustancias químicas, en el caso como lo es la aplicación del talco, es que son sustancias o cuerpos extraños que pueden generar reacciones inflamatorias casi que menos del 1%, pero están descritos. Entonces, esas reacciones inflamatorias pueden llevar a DCRA o a síndrome de dificultad respiratoria como reacción a cuerpo extraño y pueden generar en el paciente, pues, en un momento la necesidad de soporte crítico y en algunos casos la muerte, que está por debajo del 0.01%, pero están descritos. Por eso, cuando nosotros hacemos pleurodesis, siempre debemos, en lo posible, explicar los riesgos también y, pues, los riesgos y beneficios, pero siempre hay que explicarlos y firmar su consentimiento informado. No sé si te quedó clara la explicación. Sí, sí, señor. Y por ejemplo, si después necesita una intervención quirúrgica, ¿habría alguna complicación con respecto a eso? O sea, Pues generalmente lo que sucede con una pleurodesis cuando el paciente no se complica con el SRA o no hace una complicación, el riesgo para nosotros es que el paciente recurra, o sea, que la pleurodesis no sea exitosa, y esto implicaría que está alrededor del 20-30% dependiendo de la sustancia que utilicemos. Por ejemplo, el yodo nos da un éxito casi de un 60-70%, el silicato de magnesio que usábamos acá hasta hace 5 años nos daba un 80%. O sea, siempre hay un rango de que el paciente, a pesar del sellamiento, recurre y requiere una reintervención. No por la pleurodesis, sino porque está la probabilidad de que sea fallida o que no funcione y el paciente recaiga en la enfermedad. Muchas gracias. Por aquí hay alguien levantó la mano. Freddy Peña. Sí, Freyair. Doc, yo le tenía 2 preguntitas. La primera, pues, ¿cuál sería el gold estándar para el diagnóstico de la enfermedad bulosa, el TAC? ¿O nos podemos basar simplemente, por ejemplo, en historia clínica más los hallazgos radiográficos? Creo que los muchachos lo explicaron bien, y yo creo que uno debe tener claro que la enfermedad bulosa puede tener varios escenarios, ¿no? Desde un escenario congénito, desde un escenario relacionado con el tabaco y algunas consideraciones también raras, excepcionales. Entonces bajo eso, pues uno tiene que hacer una integración de la historia clínica. Generalmente nosotros nos apoyamos siempre en imágenes, principalmente en tomografía torácica, y siempre debe acompañarse de unas pruebas funcionales y una valoración neumológica, porque es allí en donde todos esos elementos, tanto los clínicos como los radiológicos, como los funcionales, pues le van a permitir a usted hacer el gold estándar de ubicar al paciente dentro de un contexto. Esto es un enfisema buloso por tabaquismo, esto es una enfermedad congénita por alguna malformación o por una alfa-1 antitripsina, o pueden haber algunas otras alteraciones relacionadas con patologías inflamatorias que hacen que se formen bulas en el pulmón. ¿Te quedó claro? Muchachos, volví. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, creo que tengo problemas de... Doctor, se le entrecortó. Sí, no. Voy a quitar el video. ¿Me escuchan ahora? Creo que estábamos hablando de la pregunta que me hicieron basada en el gold estándar diagnóstico. No sé si alcanzaron a escucharlo. Más o menos, doctor, que había que hacer una integración porque pues era, como pues lo decían los compañeros, pues es multifactorial, desde genético hasta acompañado de tabaquismo, de otras cosas. Entonces, la idea es esa. Usted no podría, y siempre tendemos a información, y lo digo porque también como estudiante uno quiere que
como que le digan es gris o es blanco o es negro, ¿no? A veces ese escenario en este tipo de enfermedades que tienen muchas causas, pues no podemos competir con los goles estándar, sino más bien considerar que una historia clínica con una imagen tomográfica y con unas pruebas funcionales y una valoración neumológica nos deben hacer el gol estándar diagnóstico. ¿Listo? Listo, doctor. La segunda pregunta que tenías. Pues doctor, es que yo tuve un caso, o sea, porque lo presenté incluso el semestre pasado, antepasado, no me acuerdo, una paciente con fibrosis quística con múltiples bulas, pero pues nunca supe pues en sí cuál era pues el plan de manejo de ella, porque pues ella ingresaba recurrentemente por infección pulmonar. Pues en ese caso, pues no se me surge la duda que pues de como múltiples bulas, ¿qué se hace? O pues qué se haría pues en Lo que ese pasa es caso, que, no sé. vuelvo y le digo, pues eso es un tema tan amplio que pues hablar de las generalidades que hoy tocamos, pues nos debe considerar primero en que debemos tratar en lo posible de saber cuál es la causa del paciente que llevó a esa enfermedad bulosa, porque no todos los pacientes tienen la misma causa, ¿sí? Ya escuchó usted que cuando tenemos un enfisema buloso, ya como alteración estructural anatómica, pues uno puede encontrarse entre 3 escenarios quirúrgicos. No estoy hablando de la fibrosis quística ni más faltada, sino en general. Tenemos el paciente que tenga una bula gigante que esté comprimiendo el parénquima pues, más sano o el que no está enfermo. Entonces uno podría resecarla para que el resto del pulmón pudiera recuperar su expansión y mejorar sintomatología. Esto generalmente mejora síntomas, pero la enfermedad puede más adelante progresar apareciendo nuevas lesiones. Si estamos ante un enfisema buloso diseminado, generalizado, como seguramente esta paciente que usted tuvo, no sé si esté de acuerdo conmigo, si es así, se sobreinfecta y no podemos generarle una resección al paciente, es un paciente que seguramente va a irse deteriorando. Esa enfermedad bulosa puede acompañarse también de fibrosis y tal vez, ¿por qué no a futuro considerar la posibilidad de un trasplante de pulmón? ¿Cierto? Y está el paciente que tiene la complicación y es el paciente que se le rompe la bula, hace un neumotórax secundario a esa enfermedad bulosa y es ahí en donde nosotros tenemos que pues, hacer el manejo, desde un drenaje, de expansión, desde sellamiento y si es necesario por una fístula activa, intentar la resección. Bueno. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, muchachos, ¿alguna otra pregunta? Doctor, otra pregunta, qué pena. Andrés hablaba sobre que no podían hacer deportes acuáticos. ¿Lo mismo sería para viajar en avión en estos pacientes? El tema de los aviones en pacientes con riesgo de neumotórax secundario aplica más para aviones no presurizados, es decir, por ejemplo, aviones de carga o helicópteros, pero por ejemplo en aviones comerciales y aviones donde normalmente nosotros viajamos son aviones presurizados, donde los riesgos de que eso suceda realmente es mínimo o podría ocurrir también en un medio ambiente normal. Entonces, eso sería como la consideración en el vuelos aéreos o transporte de estos pacientes. Ahora, el tema de hacer el buceo, pues usted sabe que a medida que el paciente empieza a hacer profundización, las presiones que se enfrentan pues pueden afectar también el espacio pleural y producir rupturas. Entonces, sí contraindicamos la práctica de buceo e indicamos el traslado aéreo principalmente en vuelos que garanticen aviones presurizados, que prácticamente son todos los aviones que tenemos comerciales hoy día. Bueno. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, Eduardo Buitrago me pregunta, doctor Marcel, muchas gracias por su compromiso con nuestra educación. Un paciente fumador de larga data, 13 años, no refiere ninguna enfermedad de base o ninguna alteración genética en los últimos 5 años. Disminuyó el consumo rango a 7 cigarrillos día y aumenta cuando ingiere licor. No es obeso, hace ejercicio regularmente, es un paciente joven de 30 años. Mi pregunta sería, ¿qué edad actualmente refiere las guías para realizar tamizaje selectivo en este prototipo de pacientes con la intención costo-beneficio y de ahorrar tiempo? ¿Qué paraclínico recomendaría para este paciente actualmente asintomático? Pues como tal, los protocolos no hablan de un contexto en donde uno tenga una prueba de tamizaje. Pues yo creo que cualquier paciente en cualquier edad, activamente el fumar o el que tenga exposición a tabaco pasivo, o sea, que no fume pero que tiene contacto con fumador, pues ya genera un riesgo.
Y esto hace que este riesgo, como ustedes lo saben, en cualquier historia clínica médica, pues el índice tabáquico activo o pasivo termina siempre ser considerado, y en este escenario, si hay síntomas respiratorios, un paciente mínimo se le debería hacer una placa de tórax. Esa sería como para mí una prueba de tamizaje. Eso no está establecido en nuestro sistema. Recuerden que las pruebas de tamizaje idealmente deberían estar incorporadas en el sistema de salud para que poblaciones determinadas se les haga sus exámenes con el ánimo de detectar tempranamente enfermedades. Aquí en Colombia como tal, yo creo que lo mínimo que hacemos es una valoración de acuerdo a la historia clínica, una remisión al neumólogo y seguramente mínimo una placa de tórax. Ya con ese escenario, si la sintomatología persiste, es un paciente que seguramente sería redireccionado a la consulta neumológica y ya entraría también a complementarle con estudios de función pulmonar, como sería mínimo una espirometría. En general, pues ese caso es muy puntual. Yo simplemente pues le diría que como tal no hay cartas de la salud que nos permitan decir hasta qué edad o de qué hace de pedir una placa de tórax. Lo que también les quiero enseñar a todos es que a pesar de que no hay cartas de la salud, sí tenemos los conceptos médicos, y los conceptos médicos nos dicen que todo paciente sintomático respiratorio con factores de riesgo pues debe ser valorado, se le debe hacer una placa de tórax y ante cualquier inquietud se debe ser remitido a una consulta neumológica. No sé si Eduardo se quedó satisfecho con mi respuesta. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, yo les doy gracias a todos por la participación. Estuvo muy interesante el tema. Veo que también hubo muchas inquietudes. Eso le mide a uno mucho que el tema es un tema muy amplio, pero a veces estos temas que a veces piensa uno que no son tan frecuentes son temas que nos dejan grandes inquietudes. Entonces, los felicito por la escogencia, por la inspiración de los videos y a todos por la participación. Nos estaremos viendo próximamente en futuros seminarios y en las clases que están pendientes. Bueno, un feliz día a todos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Hasta luego.